Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Julia, don Rafael y por el otro lado, don Fernando. Bienvenidos los tres. Gracias. ¿Quién de ustedes dos nos va a explicar el caso? Papá, ¿usted quiere hablar o hablo yo? Tú nomás. Bueno, vengo en representación de mi papá por un tema de una herencia de una casa de los padres de él. ¿Ya? Dos hermanos herederos, el cual uno falleció hace más o menos un mes atrás. ¿Solo había dos hermanos? Sí. Solamente dos. Ya. No es que haya fallecido alguno ni nada. Siempre No. hubo dos hermanos. Hubo No. dos. Ya, dos herederos. Entonces ya. Ellos dos. El cual el hermano menor de mi papá falleció hace un poco menos, más o menos un mes. No exactamente no. El 5 de enero. Y bueno, hace tiempo que estábamos con el tema de la casa. Queríamos hacer una sesión de derecho y que mi primo Fernando la comprara. Ya. Pero no hemos ido en puros tira y afloja y hasta el momento no ha sucedido nada. Y queremos una solución. Mi papá es una persona ya adulta mayor con hartos problemas de... Ya, o sea, ¿y quién vive en esa casa o en qué pasa con esa casa? ¿Quién la tiene? Vive Fernando en la casa Ya. actualmente. O sea, don Fernando vive en la casa Ujú. y ustedes quieren formalizar, hacer como se corresponde, Claro, la venta de derechos que les corresponde al caballero a don Fernando. sí, ¿Eso es? sí. ¿Qué opina, caballero? Bueno, yo estoy viviendo en esa casa más o menos 18 años. Terminamos con mi señora cuidando a mi abuela hasta que falleció. Y dentro de lo último que ella pidió fue que mi señora quedara en la casa, no regalada tampoco, pero dentro de ello, ¿Y su padre tenía más hijos o tiene más hijos? mi hermana. O Somos dos sea, la hermanos. parte que le correspondía a su papá se divide entre dos hermanos, usted y una hermana más. Y mi mamá. Y su mamá también, Sí. como cónyuge sobreviviente. Entonces, mi papá conversó conmigo, me dijo, quédate tú en la casa, porque mi mamá sí lo quiso, lo pidió. Yo voy a hablar con tu tío. Ellos se juntaron, y le pusieron precio a la casa. ¿Y cuál sería ese precio? Le dijeron 12 millones, El total de la casa. el total de la casa. Me dijo, págala a tu tío. Y O sea, después- serían 6 millones los que usted le tendría que entonces pagar en ese acuerdo a don Claro, Fernando. A don Julio. claro, A don Rafael, perdón. Entonces me dijo, págala a tu tío y después nosotros dos lo arreglamos. Ya, le empecé a pagar a mi tío por transferencia, depósito en caja vecina. Y eso es lo que usted trae aquí como prueba. Claro, o sea, algunos porque otros se borraron con los años ya. ¿Ya? ¿Y cuánto sería el total que le Alcancé a habría transferido? depositarle ahí en plata 3.140.000. ¿Sí? Y después yo saqué un préstamo y le pasé 2 millones por mano a él. No. ¿2 millones? Él dice que no. No. O sea, tendríamos acuerdo entre las partes en el pago de 3.140.000. Sí, eso Y sí. 2 millones, dice don Fernando, haber pasado por mano y ustedes desconocen. No, eso no. ¿No le pasé los 2 millones? Nunca. No tengo nada, no. No me acuerdo tampoco y no tengo mala cabeza. Aquí uno se acuerda cuando le conviene. Arréglese la mascarilla, si va a estar Póngase con la la mascarilla. Así que no. Bueno, entonces, siguiendo con el relato, yo dejé de pagarle, llegué a pagar los 5.140.000. Después se me echó a perder el trabajo, tuve problemas de salud con mi señora y cesé los pagos. ¿Hace cuánto que se son los pagos? ¿Entre qué periodo y qué periodo se efectuaron los pagos? No, ya son su par de años por lo menos. 2014. Lo los primeros reconozco, pagos. sí. Bueno, el año pasado, hablando con mi hermana, me hizo el comentario de que qué pasaba con la casa. Yo le dije, no sé, le dije, no he hablado nada con mi tío porque poco y nada el contacto que yo tengo con él también. Me dijo, vamos a hablar con mi tío, vamos. A todo esto ya mi papá estaba en el hogar con demencia senil. Y fuimos y justo lo encontramos con mi prima allá. Se me desconoció el pago que él había hecho. Se desconocen los 2 millones. En parte sí, o sea, estaban reconociendo hasta 4 ahora, antes. ¿Sí?
Claro, ahora no ¿Y sé qué ustedes pasó qué opinan? con ¿Hasta el cuánto otro millón. reconocen haber recibido como pago? Los 6.200, nada más. No me ha dado nada. 3.140.000. Sí, nada más. Eso es lo que él reconoce. Siempre ha dicho lo mismo. Entonces, a mí por eso me gusta desafío. O sea, ¿ustedes estarían en este minuto dispuestos a cederle los derechos al caballero siempre y cuando se pagara la diferencia? Correcto. Que serían 2.860.000 Mentira. para llegar a los 6. ¿Eso sería? Sí. Lo que pasa es que Ocho. él cuando fue a la casa de mi papá, Mm. yo le pregunté cuánto es más o menos lo que él debía. Y me dice 1.000.000. De los Es 12. que para la versión de él sí, pues, porque él dice haber abonado 2 millones que el caballero desconoce. Claro. Pero como el caballero desconoce esos 2 millones y sí reconoce que le pagaron 3.140.000, para llegar a los 6 millones faltarían 2.860.000. Ujú. Mi pregunta para ustedes es entonces, si don Fernando pagara 2.860.000, ¿ustedes firmarían la cesión de derecho a favor de él? Jamás, ¿Cuál es la jamás mentira? he podido levantarle la mano, ni menos remecerlo en qué Debería haberlo momento. denunciado para que hubiera tenido como acreditación. ¿Por qué le regalan un pedazo de casa? ¿Le molesta, señora, de No, verdad? es que eso va a ser para mis hijos igual. No, señora, no me venga con cuentos, eso es con No. usted. A menos que usted renuncie, entonces hagámoslo directo con sus hijos porque su hijo ya es mayor de edad. Muy buenas tardes, así comienza nuestro programa del día jueves. Ya vamos a seguir con el caso que estaba viendo, pero antes le tengo que dar un consejo. Adrián y María tienen un pequeño kiosco como una extensión de su hogar y la pandemia les afectó, provocando una sensación de soledad y de abandono debido al deterioro de su hogar. Lo que ellas necesitaban era una terapia de hogar. Isi y sus colaboradores reconstruyeron el kiosco y mejoraron sus espacios, porque cuando un hogar se renueva, también se renuevan los que viven en él. Descubre más en www.isi.cl. Y estaban viendo el caso de Julia. Ella exige lo que ella considera justo para su padre por una herencia. A pesar de que fueron muy unidos, hoy la relación con su primo es pelea tras pelea, discusión tras discusión, incluso aquí en el estudio. Veamos. Mi pregunta para ustedes es entonces, si don Fernando pagara 2.860.000, ¿ustedes firmarían la cesión de derecho a favor de él? ¿O no? No, porque después llegamos a un acuerdo con No, él mismo. Me lo Ya. impusieron el acuerdo. ¿Acuerdo de qué? Impuesto. ¿Acuerdo de qué? De tasar la casa nuevamente. Tasación, sí, Ah. lo que correspondía, porque la Esto mamita, es lo que traen le acá. digo yo, no dejó ningún papel escrito No. que él se quedara en casa ni nada de eso. 25 millones. la Eso es lo que tasación. vale. Eso es lo que valía. Sí. Es una tasación del año pasado. Sí, en 2020. Sí. Sí. Debiera estar más o menos igual. Claro, pero dentro de esa tasación está todo el arreglo que yo le he hecho a esa casa. O sea, si se están basando en la tasación actual, Usted- ¿y dónde queda todo lo o sea, que yo le he arreglado a la Su casa? argumento es que el aumento de precio de la propiedad de 12 a 25 sería por las mejoras que usted habría En hecho en la parte, propiedad. ¿Reconocen en eso o no? No. Es que yo nunca he ido a la casa tampoco. No es que no hemos podido ir, lo que pasa es que no tenemos llave, mi papá no tiene nada de esa casa. No, si mi tío tenía Él salió llave, de sí. ahí, murió mi abuela y nunca más se pudo entrar, ni nosotros como nietos tampoco, Yo nada. nunca he dejado la casa con llave de nadie. Es mi que tío- igual mi es tío se aisló invadirte. solo. Es invadirte y no podemos No, invadirte. si yo nunca le he cerrado la puerta a nadie en la casa. Pero no tenemos A nadie. llave, no tenemos nada. No, pero las llaves las tenía mi tío. A lo mejor se le perdieron, como se los vi a todos. No sé, pues Fernando, pero aquí estamos para arreglar la cosa, no para echarla a perder. No, o si tú yo o estamos arreglando, si yo te estoy diciendo lo que es. Y nomás. que sea empático con mi papá, porque él te No, si yo tú con mi viviste, tío has nunca he vivido tenido un harto problema. tiempo. Nunca tuve un problema con mi tío. Sí. El problema es contigo, no con ¿Pero él. por qué tienes problema? ¿Por defenderlo a él? No, ¿Su es que, derecho? es que si lo Yo vas a estoy defender, defendiendo solamente defiéndelo los bien. derechos, tú no lo ves Defiéndelo como él bien. anda. Defiéndelo bien. Pero lo estoy Pero defendiendo no- bien, pues tú no ves que una persona No. ya adulta mayor que le cuesta No, hasta si no me caminar. saqué eso y viste por mi papá. Oye, a ti te viste han por dado mi papá. harto, te hemos dado hartas No, si oportunidades tú y tú no me has ninguna dado- de las Yo no oportunidades te la tengo que aprovechaste. agradecer nada, tío. y si tú no Estimado, me has dado ¿está nada. aclarado en la tasación lo de las obras No, o las mejoras realizadas en la propiedad? Sí, aquí dice, obras complementarias fueron tasadas en 2 millones y algo, 2 millones 3. O sea, dice que la tasación comercial sin esas obras complementarias Ya. sería cerca de 23 millones, 22 millones y algo, cerca de 23. O sea, las mejoras que usted le habría hecho serían esos 2 millones 3. Uno puede haber gastado más, ¿ah? Y ojo Sí. con eso. A lo mejor yo hago una ampliación en mi casa y capaz que me gaste 500.000 pesos en la ampliación.
pero el valor comercial de la propiedad a lo mejor no aumenta nada. Ya. O aumenta Muy 100 poco. pesos, 1000 pesos. No necesariamente lo que yo invierto en dinero en construir algo aumenta en la misma proporción el valor de la propiedad. 23, 25. El doble del supuesto acuerdo al que ustedes habían llegado, más del doble, Sí. que era 12 millones. Sí. Puede haber pasado, y se los pregunto a ustedes, que a lo mejor ese valor de 12 millones se fijaron en la tasación fiscal, a lo mejor. Es O en la que- tasación que tenía en esos años. Es que nunca le han hecho tasaciones a esa casa si no tiene... O sea, como le dijeron, hicieron un precio al voleo. claro, no tiene Ya. ni un papel Le en regla explico por tampoco. qué. Porque es súper importante cuando uno vende una propiedad o compra una propiedad que se ponga atención al precio. No nos encejamos por tener una buena oferta y agarrarla rápido. Sí. Porque en nuestro derecho existen los vicios de la voluntad, que es el error, la fuerza y el dolo, y tratándose de los contratos de compra-venta, se agrega un cuarto vicio de la voluntad, que es la lesión enorme. Y esa lesión enorme se indica en el contrato de compra-venta cuando yo pago más del doble de lo que cuesta algo o menos de la mitad de lo que cuesta algo. Entonces, si esta casa cuesta 25 millones y yo pago 12, que es menos de la mitad, cuando hay un vicio de la voluntad, como en este caso sería lesión enorme, la otra parte puede alegar la nulidad del contrato de compraventa. Ya. El conflicto entonces lo tenemos así. El caballero, tenemos diferencia respecto al aporte. Punto 1. Él dice haber aportado 5.140.000 y ustedes dicen que fue 3.140.000. Hay 2 millones ahí perdidos. Segundo, tenemos diferencia respecto al precio. El caballero dice que fue 12 millones y hoy día ustedes esperan los 23 millones de la tasación fiscal. ¿Cómo se den las partes para que logremos un acuerdo? Yo quiero lo justo para mi papá, señorita Carmen, porque abogo a la voluntad de la vejetud de mi padre. A ver, vamos a la pizarra para que nos vayamos entendiendo bien con números. Porque usted sería dueño, usted es dueño de un 25% nomás de eso. Usted cuando ofrece comprar, ¿está ofreciendo también comprar la parte que le correspondería a su hermana? Sí, pues después yo... ¿Y cómo se las arregla con su hermana? Le voy a pagarle a ella también. Ah, ya, pero le va a pagar a ella. Claro, Ay, si que me lo, quedó si lo fea la primero que pregunta. quiere ella también es solucionar el problema con mi tío. Sí. Ya supongan que esto está redondo. Hoy día la casa estaría en 25 millones, de acuerdo a lo que dice Sara. Acá, el caballero dice haber realizado los arreglos, ustedes están de acuerdo con él en quiénes que han vivido en la casa y me imagino que entonces parece obvio que quien ha hecho estas obras complementarias ha sido él. Sí. Entonces nos fijamos en el precio sin estas obras complementarias, o sea, nos fijamos en el precio de 23 millones. ¿Cierto? ¿Ya? El caballero dice haber pagado 5.140.000 y ustedes dicen que pagó 3.140.000. O sea, del lado de ustedes aquí habría que descontar 3.140.000 pesos. O sea, ya llegamos a 20 millones y poquito menos. Vamos a ir redondeando, pero después podemos sacar los cálculos exactos. De los 20 millones, habrían 10 acá, que serían de la parte que le corresponde a su padre, a don Rafael, y habrían 10 millones acá, que era la parte que le correspondía a su padre que falleció y que por tanto hoy día le corresponde a los dos herederos de este padre, que por un lado estaría don Fernando y por el otro lado estaría su hermana Catalina. Catalina. Y acá estaría don Rafael. Así está hoy día esta herencia. A don Fernando le corresponderían 5, la doña Catalina 5. A don Fernando, de acuerdo a la información que ustedes ratifican, le faltaría por pagar 2 millones, ¿cierto? Porque sería esos 5 menos los 3 que ya pagó, le faltarían por pagar 2 millones para hacerse dueño de esta parte. Perdón, para hacerse dueño De acá, de acá, de la parte de mi papá. De una parte. de una parte, de esta parte. De esta parte, ¿cierto? Compraría el 50%, don Fernando. Y don Rafael quería dueño del otro 50%. Lo que pretende don Fernando es comprar la parte completa. ¿Es así? Sí. O sea, usted tendría que pagar acá los 10 millones de pesos. Ya ha pagado, según usted, 3 millones de pesos, según el caballero. O sea, le faltaría para ser dueño de todo esto 7 millones de pesos. Me faltan 2. Y
usted dice que pagó 2. Si tenemos la versión suya, le faltarían 5 millones de pesos. Por 2 millones creo que no vale la pena entrar en esta discusión porque uno, incluso un vendedor, un comprador cualquiera podría pedirle esa rebaja. ¿Estarían dispuestos ustedes a que don Fernando les pague 5 millones de pesos y hacer una sesión de derechos por esto? Ustedes. ¿Y estaría usted, don Fernando, a pagar 5 millones de pesos más por quedarse con el 50% de don Rafael? Sí. ¿Usted, papá, quiere los 5 millones o es poco para usted? Sí, pero la fecha, Mientras lo piensan, yo voy a decir a nuestra psicóloga Pamela Lago que ingrese porque siempre es bueno, además del problema puntual que es la herencia y repartición de bienes, hablar de un tema que es mucho más importante y que es mucho más trascendental. Ustedes son familia y es una familia dividida por una herencia. Sí. Es una familia dividida por una herencia y que está en duelo. Acá hay que entender que el padre, don Fernando, fallece hace un mes, hace muy poquitito. Y si bien este proceso yo sé que venía de antes y llevaban mucho tiempo con el tema de la casa, es el duelo y todo lo que han vivido lo que acelera esta situación. Cuando una familia está en duelo se desorganiza, se desestructura y todo lo que antes venía mal se vuelve 50 veces peor y se intensifica muchísimo más. A mí la persona que más me preocupa es usted. Gracias. Él era muy cercano a su hermano. Si bien por un tema de edad y distancia no se veían muy seguido, No. sí tenían una relación muy cercana en donde entre ellos hablaban sin ningún problema el tema de esta casa, trataban de alguna manera de llegar a un acuerdo y siento que es bien fácil cuando uno tiene un duelo y tiene un dolor muy grande desviar la emoción y desviarla hacia otra cosa, desviarla hacia otro conflicto y así no vivir el duelo. Cuando yo hablé con ustedes encontré pocos rasgos de estar avanzando en este duelo. Y disculpe, lo más pena que le da a mi papá referente a esto es que él, con el tema del COVID, nunca lo pudo ir a ver porque estaba en un asilo y tiene eso, que no lo vio. Es algo que le ha pasado a mucha gente durante la pandemia y uno de los grandes temas que vamos a vivir de ahora en adelante son los duelos no resueltos. Por eso que es importante hacer un rito, aunque a lo mejor no se pudo estar antes, generar un rito familiar, porque los ritos tienen que ser sociales, tienen que ser con el grupo que también quería esta persona. Sí. Don Rafael, Sí. usted que era tan cercano a su hermano y tenía una buena relación con él, me imagino que conocía de cerca Sí. el cariño, apego, relación que su hermano tenía con sus hijos, con sus propios hijos, sí. con don Fernando y doña Catalina. Entonces me imagino que si en esta conversación que estamos teniendo hoy día para llegar a una solución Sí. para este conflicto, y su hermano hubiera estado acá, seguramente su hermano estaría, ¿cierto?, pidiéndole que tuviera consideración que don Fernando no es un desconocido, no es el que está comprando en una pública subasta en remate, sino que es su hijo. Sí. A lo mejor, capaz que vendiéndola con un corredor le puedan sacar unos pesitos más, pero ¿valdrá la pena? No creo. No. No creo. Claro. Algo más que decirle a lo mejor a don Fernando, que es el hijo del director. Cuando hay una pérdida, necesitamos buscar lo que queda de esas personas. Y lo que queda de nosotros es el amor que vamos entregando a las distintas personas que queremos. Su tío y su papá tenían una relación muy cercana. Sí. Parte de elaborar su pérdida, creo que sería muy beneficioso para usted recordar que este tío en algún minuto sí fue cercano con usted, que usted también fue muy cercana con su prima y que acá había una familia. Sí. Que ojalá que se recupere. Gracias, Pamela. Don Fernando, llegamos a un acuerdo y en razón de ese acuerdo faltarían por pagar 5 millones, que usted dijo que estaría dispuesto. ¿En qué forma se pagarían esos 5 millones? Yo podría pasarle en estos momentos 3,5 millones. Ya. Y el saldo, no sé pues si se puede pagar en cuota, porque más que eso no podría darle. Ya, o sea, quedaría 1,5 millones de deuda. ¿Y ese 1,5 millones en cuotas de cuánto? 200. Ya. ¿Le parece, don Rafael, recibir 3,5 millones más cuotas de 200.000 pesos? Serían
No, sorry. Disculpen lo mala para las matemáticas, pero no hay otra cosa que hacer y a esta altura de la vida. Sí, pues está tu mamá, para mí, pues, para operarla. 7 cuotas, 8 cuotas. 3,5 millones en efectivo al minuto de la firma del contrato y 8 cuotas sucesivas desde la firma del contrato de cesión de derechos de 200.000 pesos. Disculpe, Sí, ¿esa sí, cesión de derechos se hace después que él terminó de pagar o antes? No, la haríamos antes para que él pueda tener hoy día alguna certeza, porque si no va a quedar en la misma situación que estuvo, Va a quedar que igual. ya pagó y no firmamos nada. Y después vamos a encontrarnos con un problema de prueba. Entonces aquí estamos ¿Y si él llegando... no llegara a pagar lo Usted que con el resta? mismo contrato inicia una acción de cobro en los tribunales. Pero en realidad lo que él no va a pagar es 1,5 millones, Mm, que lo va pagando en cuotas. Va a tener prácticamente el 100% del precio pagado, Ah, ya. porque ya tiene pagado los 5 millones que dijimos, llegamos al acuerdo, más los 3,5 millones que va a pasar en efectivo al minuto de la firma. Entonces la deuda que va a quedar es solo 1,5 millones. Ya. ¿Se entiende? Es bastante menor. Le puede salir más caro el abogado que la deuda que queda. sí, por Ojalá supuesto. que pague nomás. Pero si se lo va a pagar en efectivo. No, pero lo otro. Si no paga ahí, no va a firmar. La deuda que va a quedar es solo de 1,5 millones. Don Ya. Rafael creo que lo tiene claro, ¿no? Y está Sí. de acuerdo, que es usted el que tiene que firmar. Por supuesto. Entonces, señores, vamos a redactar un contrato de cesión de derechos mediante el cual don Rafael cede todos los derechos que le corresponden a título de herencia en la propiedad individualizada, que vamos a poner, Ya. a don Fernando por la suma total de 10 millones de pesos que se va a establecer que se pagaron, Ya. con 5 millones durante el año 2014 a la fecha, Sí. más 5 millones que se pagarán con 3,5 millones en efectivo, más 1,5 millones en cuotas sucesivas de 200.000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Maravilloso. Cuando les pido un favor, yo creo que la pandemia, si hay algo positivo que podemos rescatar, es que la vida nos puede cambiar en un segundo. Y fue un remesón tan profundo a la humanidad, ni siquiera solo a este país, a la humanidad, que empezamos a darle prioridad a las cosas que realmente importan en la vida. Y una de las cosas que más importan en la vida son la familia y los afectos. Todo lo demás puede ir y venir, pero la familia y los afectos, cuando no están, cuando se vive en soledad, es terrible. Correcto. Ustedes se tuvieron y se pueden recuperar. Nos vamos a citar a firmar en notaría esta cesión de derechos. Ese día, después de la firma, vayan a ver a su padre, a su hermano, todos juntos. Concreten el ritual que les sugirió Pamela. Que ustedes definan cuál puede ser. Y recupérense. Lo que pasa es que no hay un lugar físico donde ir a verlo. No importa. Puede haber algún lugar que ustedes decían que es importante. Está en mi casa. Un lugar, un lugar que a él le guste, con una foto que les haga recordar algún momento agradable. Él está en la casa de mi mamá, si está en una ánfora. Entonces, más fácil todavía. Se juntan a conversar con él ahí. Le encienden una velita si quieren, rezan si quieren. En honor a él, pónganle punto final a esta disputa. Nosotros haremos la parte judicial o legal y ustedes hagan la parte afectiva. Gracias. Que les vaya muy bien y con esto cerramos la sesión. Igualmente.